encantaría poder, de alguna manera, poder colocar por cada pieza dentaria ausente un implante dental. Lamentablemente nosotros sabemos que esto no es así porque tenemos tres grandes factores que condicionan la instalación de los implantes dentales. En primer lugar, hablamos de las cuestiones económicas. Hoy más que nunca sabemos que las cuestiones económicas desfavorables hacen que un paciente muchas veces no pueda encarar el costo de una instalación de un prótesis de un implante más una prótesis dental fija o bien removible o una sobredentadura sobre los implantes dentales. O sea que en cuestión económica, hoy más que nunca, con la crisis económica mundial que se vive con nivel COVID, sabemos que el implante dental, la cuestión económica es muy limitante. En segundo lugar, las cuestiones clínicas desfavorables. Nosotros sabemos que en ocasiones, en los dentados bilaterales inferiores, por dar un ejemplo, tenemos reabsorciones muy importantes del reborde alveolar, se establece una cercanía muy peligrosa de alguna manera con el nervio dentario inferior, se dificulta mucho la instalación de implantes dentales, a veces hay que hacer guías tomográficas para poder colocar la instalación del implante, ni hablar cuando tenemos también esos senos maxilares muy neumatizados, hay que hacer elevaciones de piso de seno maxilar, dar tiempo que los injertos óseos se consoliden y luego colocar los implantes dentales, y son a veces cuestiones que los pacientes no se quieren realizar, esas cirugías de elevaciones de piso de seno maxilar. Y por último, el tercer lugar es el factor psicológico. El factor psicológico que es muy importante, que nosotros sabemos que tenemos pacientes de tercera edad que no quieren someterse al estrés del acto quirúrgico, es decir, no quieren someterse a todos los nervios que le implica a un paciente la instalación de un implante dental removible. Esto a veces se ve en la consulta, pacientes a lo mejor que tienen más de 60 o 70 años, que a lo mejor sufrieron mucha a lo largo de toda su vida odontología que a lo mejor no fueron resultados muy felices o muy exitosos, con odontología muy mutilante. Entonces, cuando uno le propone de alguna manera instalación de unos implantes, por lo menos dos, a veces en la zona del mentón, para instalar una sobredentadura, el paciente no quiere saber nada, no quiere saber nada con la técnica quirúrgica y directamente se elige la prótesis dental removible. Entonces, lo que queremos decir con esto es que la elaboración de una prótesis dental removible sigue siendo algo nuestro de la práctica en el consultorio de todos los días. Y veamos unas estadísticas a nivel mundial. Lo que vemos con nivel rojo, pintado con rojo, vendría a ser alta incidencia en el uso de las prótesis dentales removibles. Naranja tenemos mediana incidencia y amarilla tenemos baja incidencia en el uso de la prótesis dental. A nivel de estadísticas decimos que un 8% de la población adulta usa prótesis dentales completa, un 12% usa prótesis dentales parciales y casi la mitad de los usuarios de prótesis dentales, un 45%, tienen entre 40 y 59 años de edad. O sea que fíjense a nivel mundial qué datos interesantes que tenemos con el uso a la prótesis dental removible. Se espera que para el año 2050 haya más de 2.000 millones de personas que sean mayores de 60 años, más del doble de lo que hay actualmente. La expectativa de vida ha aumentado y se ha vuelto menos aceptable ser visto con las piezas dentarias faltantes. Entonces, el reemplazo de una pieza dentaria ausente con una prótesis dental removible es algo que vamos a tener que seguir resolviendo en el consultorio por mucho tiempo. Nosotros nos encantaría que la elaboración de una prótesis dental removible sea un camino recto, sencillo, como lo enseñan o como lo estudiamos en la facultad, es decir, una impresión primaria, una impresión definitiva, registros, instalación, 1 o 2 controles post y listo. No, sabemos que lamentablemente esto no es así. La elaboración de una prótesis dental removible es un camino mucho más intrincado, es un camino mucho más complejo, en el cual tenemos que salir un poco a veces de nuestro papel como odontólogos clínicos y tenemos que también ponernos un poco en psicólogos, tenemos que contener mucho a nuestros pacientes, explicarle bien lo que es lo que es una prótesis dental removible. Al principio se lo comentamos, el paciente toma la decisión, si hacemos una prótesis dental inmediata y hacemos la colocación de una prótesis dental, es un momento de un gran impacto en el paciente, porque nosotros sabemos que el paciente en ese momento siente como que se le vinieron todos los años encima, por más que uno le haya advertido lo que iba a ser una prótesis dental inmediata, removible, el paciente no está preparado. Luego viene el periodo de adaptación neuromuscular, que es un periodo que va variando de acuerdo a los pacientes, es esa percepción inconsciente que tienen los tejidos musculares del sistema estomatognático de este elemento protético, a lo cual lo consideran como algo ajeno. En algunos pacientes la adaptación viene muy bien y hay algunos pacientes que no, se desencadena una especie de reacción muscular
de rechazo y no pueden nunca adaptarse y tolerar la prótesis, pero si tenemos suerte, tenemos una buena adaptación neuromuscular y el paciente tiene que empezar a vivir con una prótesis dental. Pero también tenemos que tener en cuenta que se generan algunos cambios fisiológicos y funcionales que ocurren en la tercera edad que pueden repercutir, de alguna manera repercutir, perdón, en el tratamiento protésico. Y hablamos fundamentalmente de varios factores a tener en cuenta. Primero, en el caso que utilicemos una PPR, hay que tener en cuenta las piezas dentarias. Hay un aumento del número de caries y problemas periodontales causados por el menor flujo salival, la dieta y a veces la dificultad de higiene. Hay pacientes de tercera edad que no pueden higienizarse correctamente sus piezas dentarias. Presencias de enfermedades sistémicas. Es muy importante hacer una buena anamnesis en el consultorio, un buen interrogatorio para ver si el paciente no tiene algún problema de orden general que pueda repercutir en el tratamiento dentario. La pérdida de la dimensión vertical, resultado de extracciones tempranas que aumentan la posibilidad de la reabsorción de reborde alveolar y pueden generar también hábitos parafuncionales, alteraciones de la articulación temporomandibular que generan alteraciones neuromusculares, mayor movilidad y mayor volumen de la lengua. En estos casos se da en pacientes con muchas pérdidas dentales sin serostomía. La lengua auxilia la preparación del bolo alimenticio y se encuentra aumentada. Y también tenemos cambios en la mucosa. Hay una disminución en los espesores de los epitelios y hay mayor resiliencia en la mucosa. Son todos factores que tenemos que tener en cuenta en el paciente, ¿sí? Que queramos atender, que tiene muchas pérdidas dentarias y que tenemos que instalarle la prótesis dental removible. Estos son parámetros de odontogeriatría. Y estos son algunos de los reclamos que nos traen los pacientes cuando como estas. Afecta todo lo que hace y la manera de cómo se siente con ellos mismos. Le preocupa el olor de mi aliento, afecta la intimidad, me siento culpable, incómodo, no sonrío mucho, la gente que juzga. Y en porcentajes y en estudios realizados por el laboratorio se habla de que un 19% evita comer ciertos alimentos, un 8% se preocupa por el aspecto íntimo y un 12% son conscientes que las prótesis dentales afectan la forma en la cual suenan al hablar. ¿Bien? Entonces, esto es todo lo que nos trae el paciente con su universo de la prótesis dental removible y es aquí que empiezan a aparecer los adhesivos para tratar de auxiliar un poco en el uso de estos dispositivos protéticos. Yo cuando de alguna manera encaro a mi paciente desdentado y le voy a hacer una prótesis dental removible, siempre quiero hacerlo con la filosofía que me enseñaron en la facultad, es decir, un paciente que presenta el sistema estomatognático interrumpido a nivel del componente osteodentario y que es necesario volver a integrar a través de una prótesis dental para reemplazar los tejidos dentarios, óseos y mucosos ausentes. Es decir, uno se esmera muchísimo en hacer una buena impresión primaria, una buena impresión definitiva, hacer los registros de la mejor manera, de la manera más exacta posible. Hacemos nuestra prótesis en laboratorio, le pedimos que use acrílicos de buena cantidad, que use buenos dientes de, acrílico, de buena calidad, perdón, el acrílico, que use buenos dientes de stock, también de dientes de marca, que sean dientes con buena resistencia. Me manda la prótesis dental terminada y el paciente cuando la empieza a utilizar te habla de que tiene ciertos problemas de movilidad y ciertos problemas de desplazamiento. Se dice que una prótesis dental removible, por más que esté excelentemente bien realizada, siempre va a tener una movilidad de hasta 1 milímetro en el interior de la cavidad bucal. Y es en este contexto que el paciente se queda buscando una seguridad adicional y es que aparecen los adhesivos. Los adhesivos, nosotros sabemos que tienen una serie de componentes que son comunes a todos los adhesivos. Es decir, lógicamente tenemos conservantes, tenemos saborizantes, espesantes, etc. Pero lo importante son los componentes que me dan las propiedades adhesivas y las propiedades cohesivas. Y esto está dado más que nada por una combinación de polímeros. La combinación de los polímeros que siempre suele ser un polímero natural y un polímero sintético. El polímero natural es la carboximetilcelulosa, que es proveniente de la goma caraya o el acanto, que es lo que se hidrata rápidamente y que me brinda la fijación inicial, ¿sí? Eso es el primer componente que se agregó a un... Es por eso que en los 70 se empezaron a incorporar otro tipo de polímeros, los polímeros sintéticos. Los polímeros sintéticos son polímeros que tienen un nombre muy largo, ¿sí? Que lo podemos identificar en los envases, que generalmente dice sal parcial sódico-cálcica, un nombre muy largo, a veces ponen entre comillas una abreviación, que le ponen también GAN3, que sabemos que estos polímeros sintéticos son menos solubles que los
naturales, como la carboximetilcelulosa, y al ser menos solubles, de alguna manera, lo que hace es mejorar la adhesión tanto a corto como a largo plazo. Tienen muchos beneficios un poco estos estudios, pero han demostrado que mejora la confianza y el uso de la prótesis dental removible y reducen la acumulación de los restos de comida. Se encuentra en la sección 6 y 8 de la guía, el dentado tiene un gran impacto en la calidad de vida de mi paciente. Se puede reducir o sea, calidad de vida, interacciones sociales y salud en general. ¿Y qué entonces le pediría en este contexto a una prótesis dental removible? Bueno, ¿yo qué le voy a pedir? Que tenga una buena retención, estabilidad, apoyo y comodidad, que mis pacientes puedan masticar y llevar su vida cotidiana con confianza y en lo posible minimizar la acumulación de partículas de alimento. ¿Y qué le voy a pedir a un limpiador para una prótesis dental removible? Bueno, que elimine un porcentaje muy importante de microorganismos, en lo posible un 99,9%, que limpie suavemente, sin dañar la prótesis dental y que sea algo manejable para que los pacientes puedan incorporar en su vida cotidiana. Entonces, vamos a ver ahora un poco de casos clínicos de pacientes que tienen prótesis dentales bien adaptadas, pero que tienen factores individuales que pueden atentar contra el correcto desempeño de esa prótesis dental removible. Hablamos de pacientes con factores anatómicos desfavorables, pacientes con disminución de la secreción salival, pacientes con prótesis dentales inmediatas, pacientes con PPRs, que también suelen tener muchas problemáticas en la retención y otro tipo, que ahora las voy a presentar, y el paciente que utiliza por primera vez la prótesis dental y tiene problemas para acostumbrarse al uso del dispositivo. Dijimos nosotros, o sabemos nosotros, que la retención de mi prótesis dental removible va a ser directamente proporcional a la superficie cubierta por esa prótesis. En pacientes que tengan factores anatómicos desfavorables, la retención de mi prótesis se va a ver afectada. ¿Qué es un factor anatómico desfavorable? Un maxilar inferior con poco volumen óseo, una cresta alveolar muy plana, con un área de apoyo basal muy pequeña, mucosas muy depresibles. Entonces, se puede presentar en el consultorio un caso hipotético como esta señora. Estos son todos casos que se figuran de manera ilustrada, que son todos casos que yo pienso que se nos presentan en el consultorio todos los días. Entonces, esta señora tiene una condición sistémica, tiene una diabetes de tipo 2, perdió sus piezas dentarias por una periodontitis crónica, no se pudo instalar implantes dentales por una reabsorción ósea muy importante. Hicimos una prótesis dental removible, hicimos nuestro mejor esfuerzo, el laboratorio también nos mandó una prótesis dental muy linda, muy bien realizada, pero cuando el paciente empieza a utilizarla, empiezan los problemas de retención y estabilidad. Es decir, esto es lo que pasa. El paciente que pierde sus piezas dentarias, por ejemplo, por decir un desdentado bilateral inferior, la reabsorción ósea que se va produciendo conforme se va produciendo la cicatrización del tejido óseo, disminuye de manera muy importante el área de soporte y a veces los pacientes nos vienen a ver a nosotros en estos casos. Y aquí se quieren colocar los implantes. Pasaron muchos años y dicen, bueno, me quiero colocar los implantes dentales. Y tenemos la presencia y la cercanía muy notoria del medio dentario inferior con el agujero mentoniano. Es realmente un desafío colocar un implante en esta zona. Hay que recorrer a veces a guías tomográficas y a veces ni siquiera con guías tomográficas. A veces tenemos que utilizar injertos óseos en bloques y demás y utilizar todas técnicas quirúrgicas muy invasivas, muy costosas, que a veces el paciente o no quiere pasar o bien no las puede afrontar. Entonces, en un paciente con estos casos no nos queda otra que hacer una prótesis dental removible. E incluso te vienen con estas piezas dentarias que vienen con movilidad a veces, y uno dice, bueno, estas piezas dentarias yo le voy a poner un RPI con este grado de movilidad, hay que tal vez a lo mejor tomar una decisión y perder alguna pieza dentaria más, lo cual hace todo que sea un diálogo y una negociación constante con el paciente, llena de advertencias y demás. Entonces, en estos casos el adhesivo, ¿cómo puede ayudar? Te va a ayudar a mejorar la retención, que una prótesis dental bien adaptada, van a ayudar a mejorar la estabilidad y también se va a encargar de ayudar a manejar los cambios graduales que se van a dar en los tejidos blandos y en los tejidos duros conforme va pasando el tiempo.
Otro factor individual muy importante a tener en cuenta, la disminución de la secreción salival y que repercute en la retención de la prótesis. Tenemos un estudio muy importante realizado por Toyo y sus colaboradores allá por el año 2005, en el cual él evaluó, ¿sí?, una población de pacientes portadores de prótesis dentales removibles y le quiso medir la humedad bucal. Para eso utilizó un dispositivo en el cual medía el caudal de saliva, ¿sí?, y ese dispositivo se colocaba en piso de boca, cara interna de carrillo izquierdo y derecho, y medía la concentración de saliva. Y en las conclusiones de su estudio, este autor dijo, miren, hasta un 48% de mis pacientes o de esta población que yo acabo de evaluar, de pacientes portadores de prótesis dentales removibles, tenían algún grado de disminución de secreción salival. ¿Cuáles son las causas de la xerostomía? Nosotros las sabemos, hablamos de radioterapias, problemas sistémicos, síndrome de Jorgen, etcétera, enfermedades de las glándulas salivales, patologías como tumores o quistes y medicamentos. Cuando hablamos de los medicamentos, nosotros siempre asociamos mucho la xerostomía con el psicofármaco, que por supuesto nosotros sabemos es importante esto, porque nosotros dijimos recién, la retención de la prótesis es directamente proporcional a la superficie cubierta por la prótesis, pero en pacientes que tengan una película salival, sí, de alguna manera nula o escasa entre la cara interna de la prótesis y el reborde alar, la retención de la prótesis se puede ver afectada y al mismo tiempo también lo que puede haber es una mayor predisposición a erosiones y ulceraciones, o sea, a soluciones de continuidad de la mucosa. ¿Por qué hay una disminución de la retención? Porque hay una disminución de la tensión superficial. O sea que esta película salival que se forma en los pacientes es muy importante para la retención de mi prótesis dental removible. Entonces, en estos casos, en pacientes que tengan una disminución de la secreción salival y que utilicen la prótesis dental removible, ¿el adhesivo puede ayudar? Sí, puede ayudar. En un estudio en el cual se evaluó este tipo de pacientes y se los invitó a utilizar este tipo de productos, todos lo evaluaron positivamente, dijeron que tenían la intención de seguir utilizándolo bajo supervisación médica, hablaron de un aumento en la retención y un aumento en la capacidad de masticar. La única diferencia que vamos a tener en estos casos es que le vamos a pedir al paciente que tiene que activar el adhesivo. El adhesivo, como yo dije recién, necesita humedad. Y en estos casos no tenemos humedad en la cavidad bucal. Entonces, en estos casos le voy a permitir a mi paciente que humedezca levemente la cara interna de la prótesis, solamente en estos casos, en el caso que utilice cremas adhesivas, que coloque el adhesivo en pequeñas porciones para que los polímeros, tanto naturales y sintéticos, se empiecen a activar con esa humedad que tiene la prótesis dental. Tengo poca humedad en la cavidad bucal, voy a permitirle a mi paciente que humedezca un poco levemente la cara interna de la prótesis. Después, otro caso que se puede presentar en el consultorio, pacientes con prótesis dentales inmediatas. No sabemos bien cómo es esto, por cuestiones a veces estéticas, funcionales, etcétera. Tenemos que planificar las exodoncias de piezas dentarias múltiples y para no dejar desdentado a mi paciente, ¿sí?, en esa sesión, le voy a colocar una prótesis dental inmediata. Hacemos la impresión primaria, la definitiva, toma de registros, el laboratorio recibe el modelo de yeso o lo hace él, y luego lo que hace es simular la extracción de las piezas dentarias que yo voy a sacar, simula incluso un poco el grado de reabsorción ósea. Para simular el grado de reabsorción ósea también hace un pequeño desgaste sobre la base del yeso para permitir o simular la reabsorción ósea, me manda la prótesis dental terminada y una vez que me manda esa prótesis dental terminada, yo hago las extracciones, instalo mi prótesis dental removible y sabemos que son prótesis que suelen tener ciertos problemas de retención, ¿sí?, sobre todo por la pérdida de tejido óseo que se va produciendo en el alvéolo post-exodoncia. Se habla de una pérdida del 32% del tejido óseo en el sentido horizontal durante los primeros meses, de un 32% y de hasta un 27% en el sentido vertical.
y esto mantiene de manera lenta y progresiva a lo largo de toda la vida. Acá vamos viendo cómo se va produciendo la reabsorción en la zona de la sínfisis de un maxilar inferior, vemos claramente cómo se va reabsorbiendo el tejido óseo. En la zona de molares y premolares, aquí se ve cómo se va produciendo la reabsorción del tejido óseo en milímetros conforme va pasando el tiempo. Y aquí tenemos muchos casos en los cuales tenemos esas cercanías tan importantes con el mentoniano, con el nervio dentario inferior, que son pacientes a veces que tienen las reabsorciones muy marcadas, su prótesis dental removible o bien no la tenía o bien no estaba. El doctor Pozzi está con problemas de conexión. Ahí me estoy contactando con él y está tratando de arreglar el problema, porque creo que por problemas de conexión lo perdimos momentáneamente. Pido unos segundos a toda la audiencia. Disculpas de antemano. Acabo de hablar con el doctor y fue a ver si es un problema arreglar el router, así se vuelve a conectar. Vamos a ver si no, si se vuelve a conectar, capaz solamente con audio y la presentación, y sin video para no saturar la red. Por favor aguarden unos segundos, ya estamos solucionando el problema. Luz, ¿me puedes escuchar? Sí, Diego, perfecto. Diego, Bueno, te recomiendo... voy a apagar la cámara, sí. Sí, te iba a recomendar eso Sí, para no saturar la red. Perfecto, sí, bueno. pero pido las disculpas del caso, bueno, son cuestiones que nos superan. Sí, Eh, totalmente, se entiende. Nos bueno, estamos acá está, adaptando a esta nueva realidad. a esto nuevo. Bueno, entonces creo que se escuchó hasta la reabsorción ósea, se vio bien, digamos. Sí. Perfecto, entonces, volviendo a las prótesis dentales inmediatas y las reabsorciones óseas, ¿sí? Y la reabsorción ósea, hay algunos casos hay algunos factores que tenemos que tener en cuenta. Es muy rápido durante el primer año post-extracción y continúa de manera lenta y progresiva a lo largo de toda la vida. Sin en cambio, como dije recién, los cambios son muy lentos, algunos pacientes se adaptan y no sienten molestias hasta que la superficie de sostén es muy pequeña, y aparte de que ser muy pequeña, la prótesis se pone en contacto con esa zona y aparece el dolor. Esto genera un impacto negativo en el ajuste de la prótesis dental, comprometiendo la retención, disminuyendo la habilidad de masticación. Y cuando hablamos de las causas de la reabsorción ósea, no es que hablamos de una causa única. Existe mucha evidencia clínica de que muestra que podría deberse a una combinación de factores. Duración del edentulismo, para funciones orales, costumbres en el uso de la prótesis dental, carga oclusal y fuerza de mordida, y un punto muy importante para mí, que es la calidad de la prótesis dental. Cuando hablamos de la calidad de la prótesis dental, es un aspecto que el doctor Frisia, la doctora Maturana, lo presentan mucho en sus presentaciones y en sus disertaciones, que es cuando se pregunta, ¿cuándo una prótesis dental deja de ser prótesis? Esto es algo que se habla mucho. ¿Cuándo una placa de acrílico deja de ser
una placa con buena retención, estabilidad y que tiene una buena oclusión mutuamente protegida, una oclusión balanceada, con guía canina, etcétera, y de repente se convierte en una placa de acrílico que no tiene ninguna retención, no tiene estabilidad, no tiene oclusión y aparte de no tener nada de eso, empieza a porque las presiones son mayores o completas. A ver, voy de vuelta. Casos como estos. Aquí no hay nada. Y bueno, aquí tenemos lo que tendría que tener este paciente. O tratar en placas de acrílico de este estilo, con retenedores forjados completamente desadaptados, las caras dentales oclusales desgastadas, acrílicos viejos, añosos. Opción acá, no hay opción. Tenemos hasta la absorción ósea, la oclusión invertida. No, completamente un acrílico añoso, sucio, los acrílicos dentales que algún tipo de volumen de tejido óseo. Vemos acá una lengua de importante volumen y demás, pero bueno, si tenemos algo de suerte podemos llegar a obtener un revólver alveolar edéntulo de estas características. Yo cuando hago una completa inferior digo, bueno, ojalá que me toque algo así, pero te toca algo así, generalmente, o así, o así. ¿Qué hacer? Que uno encima pues toca este tejido y firme, y no está, sino uno lo toca y tiene una gran movilidad, un gran desplazamiento, porque esto no tiene más inserción ósea, es un tejido móvil que lo que hace más es dificultar aún de manera mayor la retención de la prótesis. Entonces, uno se esmera, hace una impresión definitiva lo mejor posible, hacemos un modelo con protección de bordes y demás, pero la verdad es que después, cuando tengamos que hacer la prótesis, es esto lo que va a tener, es esto lo que me va a permitir retener a la prótesis, esta forma de U abierta a la planetaria. Se reabsorbió tejido óseo y mucoso ausente, y esto dificulta mucho la retención de la prótesis. Entonces, en estos casos el adhesivo puede ayudar y va a ayudar a mejorar la retención, va a ayudar a mejorar la estabilidad y dar un efecto amortiguador. Otro caso que se presenta en el consultorio, pacientes con prótesis parciales removibles para la retención de prótesis. Bien, hay un estudio que hizo un autor que hizo un seguimiento de hasta 10 años de la salud de las piezas dentarias pilares en pacientes con prótesis parciales removibles, y en ese seguimiento que hizo hace a 10 años llegó a una serie de conclusiones muy interesantes. Dijo que hasta un 30% de las piezas dentarias pilares de una prótesis parcial removible tenían un incremento en la movilidad desde el punto de vista periodontal. Esto se produce porque los retenedores no son adecuados y van perdiendo retención con el tiempo, y la retención pasa a depender más de la mucosa y del control muscular. De alguna manera, uno a veces me dio curiosidad y quise saber si había más estudios de este estilo, de seguimientos a mucho tiempo, y me di cuenta muchos años, ¿sí?, de la salud de las piezas dentarias pilares y no pilares de pacientes con prótesis parciales removibles. Y siempre vieron lo mismo: el sondaje, profundidad del sondaje, recesión gingival, movilidad. Este estudio, por ejemplo, de un seguimiento a 7 años, dijo que las prótesis parciales removibles generaban más daño periodontal a los pilares directos, ya que se observaron índices de profundidad de sondaje. Observó también
mayor presencia de caries y fracturas en comparación con los pilares indirectos y no. A un año, se fue siguiendo la salud de las pilares y no pilares, 3, 6, 9 y 12 meses después de instalación de la prótesis, evaluando la unidad de sondaje, el índice de placa y el índice de inflamación, que no participaban en el diseño de la PPR fueron las menos afectadas por todas las variables estudiadas. Pero los pilares con retenedores directos e indirectos tendieron a sufrir efectos periodontales mucho más severos. Los valores del índice de placa fueron significativamente más altos después de un año del uso de la prótesis. Y bien, otro en el cual, en el cual se hizo una revisión de la literatura de lo que va haciendo los pilares sobre las piezas dentarias, los prótesis parciales removibles sobre las piezas dentarias pilares, y mostraban cosas como esto, ¿no es cierto? Caries, ¿sí? Proximales, caries de cuello por los retenedores, daños dentales, acumulación de placa. Este retenedor, fíjense, tendría que estar por acá, por la reabsorción ósea se va completamente, y está a esta altura de la mucosa, de la encía. Muy interesante, y ni hablar los problemas que tenemos por la acumulación de placa y la posible generación de estomatitis subprotésica. Entonces, ¿en qué me puede ayudar el adhesivo? Para una parte muy importante, que es la disminución de la movilidad. En estudio de pacientes que tenían prótesis parciales removibles y se los invitó a utilizar el adhesivo, se comprobó que había menor porcentaje de movimiento en aquellos pacientes que habían utilizado el adhesivo, tanto PPR superiores e inferiores, en comparación con el grupo control que no había utilizado. Otro caso muy importante que se nos puede presentar en el consultorio son pacientes que nunca utilizaron la prótesis dental removible y tienen que acostumbrarse y la utilizan por primera vez, y sabemos que son los que tienen la mayor cantidad de reclamos. Hay una encuesta muy importante realizada en Canadá en el cual se evaluó cuál era la principal queja de los pacientes portadores de prótesis dentales removibles. Fue una encuesta que se hizo para evaluar la calidad de vida, ¿sí?, de pacientes de tercera edad. Era un gran cuestionario, y en ese gran cuestionario en un momento se hacían preguntas con respecto a su prótesis dental removible. Y la principal queja de los pacientes portadores de prótesis dentales removibles hablaban de hasta un 86% que se quejó por las partículas de alimento atrapadas por debajo de su prótesis. Realizada por Felton ya por el 2011, o sea que no estamos hablando de cosas nuevas, pero sí es una revisión muy importante que se realizó en el 2011 y se habló de pacientes por primera vez una prótesis dental removible. En esta revisión de la literatura del American College of Productos ayudan a mejorar la percepción de los usuarios en relación a la retención, la estabilidad de la prótesis y por ende la calidad de vida. Ahora, digamos recién cómo se tiene que utilizar, qué es lo que contiene el adhesivo. Pero muy importante informar cuánto adhesivo tiene que utilizar. El paciente lo coloque continuo una en pequeños puntos. En ocasiones son pequeños puntos. Calcula que la de 6 gramos, lo que nosotros vamos a pedir, utilice pequeñas porciones. ¿Escuchando bien? ¿Bien? No, disculpa que interrumpa, pero lo último no se escuchó. Creo que ahí Sí, porque no sé qué, hoy está un poquito el asunto. Lo que estaba hablando era la concentración de adhesivo.
pequeñas, y se habla de que la cantidad de prótesis dental a un grado. ¿Qué ayuda a aumentar la retención? Ayuda a aumentar la estabilidad, ayuda a formar un ingreso de partículas de alimento por debajo de la prótesis. Pero ahora quiero explicarles cómo se hacen estos estudios muy serios, que, aparte de las conclusiones, cómo se hacen estos estudios para este tipo de productos. Estos estudios siempre siguen protocolos muy similares, es decir, se toma una población, a esa población desdentada se le hace una prótesis dental nueva. En ese estudio las prótesis son realizadas en clínicas odontológicas, ¿sí? con un grupo de odontólogos supervisados, se hace como corresponde, como se enseña en la facultad, todos los pasos correctos, con las impresiones, montajes en articulador, etc. Y una vez que la prótesis dental está bien terminada, la evaluación de la retención, que se utiliza mucho en Europa, que se llama el índice de Kapur. Es un índice que mide y le da un score que va aproximadamente del 0 al score, lo que es la estabilidad, y se la va clasificando buena, muy buena, pobre o excelente. Pero ¿qué es lo que miden? Miden básicamente las pruebas de la cubeta remarginada. Piden la retención vertical, la apertura bucal máxima, lateralidad izquierda, lateralidad derecha, es decir, esos son de alguna manera los factores que se miden. Y todos pacientes que tienen tanto en retención como estabilidad, recién ahí se considera que esos pacientes pueden participar en la segunda fase del estudio. La segunda fase del estudio en la cual se los invita a utilizar el adhesivo y se empiezan a hacer. Fue medir la fuerza de mordida. ¿Con qué se midió la fuerza de mordida? Con un extensómetro, un dispositivo similar al natómetro. ¿Y qué se comprobó? Que en aquellos pacientes que habían utilizado el adhesivo había un incremento de la fuerza de mordida de un 38% en comparación a aquellos que no lo habían utilizado. Y también quisieron evaluar la migración de partículas de alimento. Para eso se hizo otro estudio, pero siguiendo el mismo protocolo que acabo de explicar, en el cual se los invitó a los pacientes a ingerir 32 gramos de maní a lo largo de 20 ciclos de masticación y se evaluó la migración debajo de la prótesis. ¿Y qué se comprobó? Utilizado había menor ingreso para debajo de la prótesis en comparación a aquellos pacientes que no habían utilizado el adhesivo. Y por último, un estudio, este es un estudio in vitro, para ver si efectivamente el uso del adhesivo ayuda a reducir la irritación de tejido gingival por partículas de alimento atrapadas. Este fue un estudio in vitro en el cual se obtuvieron muestras de tejido gingival y se colocaron semillas de amapola sobre un disco de acrílico con y sin adhesivo. Lo que se hizo luego fue agitarlo mediante un dispositivo mecánico y se evaluó el daño del tejido gingival. No estamos diciendo de ninguna manera que si la prótesis lastima o tiene un flanco sobreextendido, tenés que utilizar el adhesivo para evitar que lastime. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, si el paciente sabemos que la prótesis tiene lastima o tiene una herida, tiene que ir al odontólogo para hacer todos los desgastes y ajustes que sean correspondientes, la cantidad de veces que hagan falta. Lo que estamos diciendo, el uso de un adhesivo efectivamente puede ayudar a disminuir la irritación del tejido gengival por las partículas de alimento. Y fíjense que sin el adhesivo para la prótesis había mayor daño del estrato córneo, seguramente se acuerdan de la facultad, estrato basal, espinoso, granuloso y córneo, mientras que con el adhesivo había un daño limitado de las partículas del estrato córneo. Es decir, otro estudio que demuestra el beneficio del uso del producto. Y por último, otro
que mide otros parámetros que tal vez pueden ser un poquito más subjetivos, pero sí son muy importantes de medir luego de la utilización de los productos. Se habló de la satisfacción, del confort y de la confianza. ¿Y qué se habló? De que utilizando este tipo de adhesivos se habría un aumento de la confianza, el confort y la satisfacción utilizando la prótesis dental removible. Bien. En el año 2006, y esto es algo que me gusta mucho presentar, se presentó y se realizó una encuesta. Esta encuesta fue un estudio realizado, ¿sí?, por el medio también del laboratorio, en el cual se le seleccionaron 30 usuarios de prótesis dentales removibles que no eran usuarios de adhesivos y fueron invitados al uso de Corega. Luego de una semana de uso, un 29 de los 30 usuarios que habían utilizado el adhesivo hablaron de una gran experiencia en el uso del producto y que recuperaron la calidad de vida. Esto fue trasladado a una campaña publicitaria que duró muchos años, que era la campaña publicitaria del 0800 Corega, que era una línea del 0800 que era atendido por usuarios reales de prótesis dentales y usuarios de adhesivos, ¿sí? Aquí hay unas imágenes del call center cuando estaba funcionando esta campaña. Se obtuvieron 3.000 llamados de usuarios de prótesis dentales en 3 meses, pero esto siguió durante muchos años. Había una buena percepción por parte de la comunidad odontológica de esta campaña, y fíjense cómo era. Había una campaña televisiva, había también una campaña radial, había un público que escuchaba las publicidades, se les daba el número del 0800 y cuando llamaban al 0800, en una primera línea hablaban los usuarios que eran los que habían participado en el estudio. No todos ellos, pero sí una gran parte importante de ellos, y que asesoraban con respecto al uso del adhesivo, cómo utilizarlo correctamente. Esta era bastante más compleja o se pasaba, ellos derivaban la consulta a una segunda línea donde había un odontólogo que ayudaba a resolver las dudas con respecto a los usuarios portadores de prótesis dentales removibles y de los adhesivos. Había un grupo de odontólogos, yo pude participar durante muchos años por esta campaña, y las consultas más frecuentes, había consultas de todo tipo, de toda forma y de todo color, pero había muchas consultas, por ejemplo, de pacientes que utilizaban completas inferiores de muchos años, que no se controlaban. Hablábamos de la importancia siempre de los controles de la prótesis con el odontólogo. Llamaba también mucha gente que se le había fracturado la prótesis y se le había fracturado un retenedor y decían que utilizaban los adhesivos y no les funcionaba, pensaban que el adhesivo era un adhesivo para solucionar la fractura de la prótesis o que estaba indicado para estas cosas. Le decíamos que no era indicado el producto para este tipo de usos. También llamaba gente que se había hecho una prótesis dental inmediata, se hacía un correcto interrogatorio de lo que había pasado y se hacía la inmediata y desaparecía por 2 años del consultorio odontológico y te decía, al principio usaba los adhesivos, iba bárbaro, ahora me duran cada vez menos. O bien rebasarla, es decir, se hacía una buena contención y una buena orientación del paciente. Fue una campaña que duró durante muchos años, que fue una alegría poder participar y que tuvimos un público muy pero muy receptivo. Muchos pacientes de tercera edad y no tanto llamaban a este 0800 con una gran batería de dudas que solucionamos durante muchos años. Bien, bueno, antes de cerrar, quiero hablar un poco de la higiene de las prótesis dentales removibles. Si bien la guía es más que nada de los adhesivos, quiero hablar un par de palabritas de la higiene. ¿Qué le queremos pedir a una tableta limpiadora para la prótesis dental removible? Bueno, le tenemos que pedir una serie de requisitos. Los requisitos son que eliminen un porcentaje muy importante de microorganismos, que el uso diario reduzca significativamente las bacterias, que minimice las rayaduras y reduzca la colonización bacteriana. Es decir, las tabletas efervescentes tienen una serie de componentes que nosotros conocemos. Tenemos el Eulabrin sulfacetato de sodio, que es un surfactante que brinda la función limpiadora. Tenemos el bicarbonato de sodio, que es lo que brinda
sulfato de potasio antes que remueven manchas, y un componente muy importante que es el TAED, el tetracetileno diamina, que es un activador que aumenta la actividad de los radicales oxígeno y por ende la actividad antifúngica y antibacteriana. ¿Qué es lo que pasa? El peróxido en combinación con el tetracetileno diamina forma una molécula muy estable de ácido peracético. Esta molécula es muy difícil de inactivar por las enzimas de origen bacteriano como las peroxidasas. De esta manera se aumenta el rango de microorganismos que podemos eliminar, generando un daño intracelular a nivel de microorganismo y también atacando a los radicales de la pared celular. Entonces, de esta manera, aumentamos el rango de los microorganismos que podemos eliminar, dentro de los cuales se encuentra la Candida albicans. Luego de estar sumergida durante 5 minutos, se habla que se elimina un 99,9% de la Candida albicans en estudio in vitro, que sabemos nosotros que está muy relacionada con las estomatitis subprotésicas. Y no solamente la Cándida, también otro tipo de productores de compuestos azufrados volátiles, como el Fusobacterium nucleatum, microorganismos que generan problemas cariogénicos, como Streptococcus mutans, Streptococcus mutans, y microorganismos que generan problemas gingivales, como las porfiromonas gingivales. Recién quise decir Lactobacillus acidophilus, también otro microorganismo que se elimina por la acción de estas tabletas efervescentes, ¿sí? Utilizándola diariamente se reduce la concentración de la carga de los microorganismos sobre la superficie del acrílico. Fíjense, con una vez a la semana, y ni hablar si se va utilizando diariamente. Y otro factor muy importante, limpia sin dañar. Si yo comparo la dureza del acrílico, por ejemplo, del acrílico rosa, lo que muchos dicen a veces el universo rosa de la prótesis, en comparación a una pieza dentaria natural, midiendo la dureza con un dispositivo de microindentación, que es un dispositivo con una punta diamantada que mide la dureza de los materiales a nivel microscópico, se comprobó que el acrílico es hasta 10 veces más blando o más suave que una pieza de abrasivo. Pueden generar rayones, defectos, ¿sí? Que genera la acumulación de microorganismos donde se pueden desarrollar y crecer. Nosotros recomendamos el uso de las tabletas efervescentes porque limpian sin dañar. Bien, en un segundito, perfecto. Entonces, esto fue demostrado mediante una serie de estudios, una serie de discos de acrílico que simulaban tanto el acrílico rosa como el acrílico blanco, fueron sometidos a un régimen de limpieza de cepillado con las tabletas efervescentes, la solución limpiadora y una crema dental, y se comprobó mediante un dispositivo que era un perfilómetro superficial que había mayor desprendimiento de micrones de la superficie del acrílico cuando era higienizado con una crema dental regular de uso diario en comparación al uso de una tableta efervescente. Bien, y no solamente eso, en un estudio, que es un estudio que se puede encontrar de microscopía electrónica de barrido, se sometió el acrílico de termocurado y de autocurado a diferentes regímenes de limpieza y se observó los cambios que se iban viendo durante las superficies luego de ser sometidos a diferentes regímenes de limpieza. ¿Y qué se vio? Lo que estamos viendo aquí es acrílico de termocurado. Vemos la superficie sin tratar con microscopía electrónica de barrido y fíjense, con un enjuague bucal un fuerte daño químico, con jabón un aumento de la aspereza, con una crema dental bien clarito, las rayaduras sobre la superficie de la prótesis, mientras que con un limpiador en tableta había una buena compatibilidad, adecuada también para superficies de metal y adecuado para dejarlo en remojo durante 5 a 15 minutos de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Bien, con respecto al uso del producto, nosotros lo sabemos, el paciente a veces no. Recuérdenle, un vaso de agua tibia lo suficiente para cubrir la prótesis, dejamos la tableta efervescente actuar el tiempo que indica el fabricante, una tableta se calcula que puede higienizar un juego de prótesis, o sea, una superior
y una inferior, se la deja actuar, luego se saca, se enjuaga para eliminar todo lo que vendría a ser el remanente de la solución limpiadora y luego se puede complementar la higiene con un cepillo, idealmente un cepillo para prótesis, y lo que quedó de la solución limpiadora que una vez que se utilizó se tiene que descartar, no se puede volver a utilizar. Bueno, llegando entonces ahora a la última parte, a la parte de las conclusiones de los expertos del globales en las guías de la Oral Health Foundation. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Luego de ver todos los estudios, luego de ver toda la revisión de la literatura, ¿a qué conclusiones llegaron? Llegaron a estas conclusiones: que existía una falta de conocimiento de los beneficios que brindaban los adhesivos para prótesis dentales entre muchos profesionales odontológicos. Además, muchos colegas consideraban que recomendar adhesivos era una forma de compensar los defectos de la fabricación de la prótesis. Existe un artículo desde hace muchos años, pero que salió allá por los 60 y los 70, que es un artículo que redactó un odontólogo, pero que generó como un ruido muy grande, que decía que los adhesivos solamente se indicaban, y decía prácticamente textualmente algo así, cuando el odontólogo era un incompetente, incapaz de realizar una buena impresión sobre la cavidad bucal de sus pacientes. Hemos avanzado muchísimo luego de ese artículo de tantos años. La idea de esta charla de hoy, aparte de presentarle las guías, es presentarle los estudios y que siempre tengan en claro y tengan en cuenta que todos los estudios se hicieron con prótesis dentales nuevas y bien adaptadas. Jamás se saltó por encima del odontólogo. Siempre se partió de una prótesis dental que estaba en condiciones. Es por eso que el uso correcto de un adhesivo para prótesis dental puede ofrecer tanto al odontólogo como al paciente una forma de asegurar la prótesis y puede complementar los mejores esfuerzos del profesional para lograr una prótesis dental bien ajustada o bien adaptada. La mayoría de los usuarios para prótesis dentales completas no lo utilizan de forma adecuada y regular, y es por eso la importancia de que necesitamos guías estandarizadas como las guías de la Oral Health Foundation para el uso correcto, la aplicación y la remoción correcta de los adhesivos para prótesis dentales. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Pido disculpas por el pequeño corte que tuvimos en el medio. Son cosas que, bueno, que nos superan. Pero bueno, muchas gracias y ahora voy a abrir un espacio para preguntas y espero que haya... Muchas gracias, doctor Pozzi. Sí, se entiende. Todo lo que todo lo que uno puede controlar, lo controlamos, pero es verdad que uno queda condicionado por la red y también por el soporte de las plataformas que uno usa para conectarse, y ahí no hay mucho que pueda hacer, y en este contexto hay mucha demanda, por lo que nos condiciona un poco. Pero bueno, agradezco. Prendí la cámara, pero la voy a volver a apagar porque salió el error de vuelta. Ok, sí, por favor. Sí, mejor la apago. Bueno, sí, agradezco de por sí ya la paciencia de la audiencia, pero bueno, hay que agradecer que es la primera vez que nos pasa, así que bueno, venimos con suerte. Bueno, me gustaría abrir ahora el espacio a que compartan las inquietudes que les hayan surgido, si quieren compartir experiencias también, y mismo viendo el problema que tuvimos con la conexión, si hay alguna parte que les gustaría que abordemos nuevamente, por favor, siéntanse libres de compartirlo en el chat, que lo tienen en el margen inferior derecho de la pantalla, o mismo con el botón Q&A. Pueden cliquear ahí y estaremos abordando todas las inquietudes que surjan. Me gustaría saber si quedó bien claro toda la parte de reabsorción ósea, la parte que es muy importante, la calidad de la prótesis dental. Nosotros sabemos que la reabsorción ósea hay una gran, es decir, sabemos que por una cuestión fisiológica se continúa de manera lenta y progresiva a lo largo de toda la vida, pero hay factores que impactan aún más en la reabsorción del tejido óseo. Y es muy importante, vuelvo a repetir, la calidad de la prótesis. Vuelvo a mencionar todo el tiempo. Cuando la prótesis deja de ser prótesis. Diego, te perdimos nuevamente. ¿Podrías repetirlo, por favor? Te perdimos. Perdón.
Bueno, lo que quiero decir, no hay oclusión en placas de acrílicos muy añosas y demás. Entonces, es muy importante que las prótesis dentales siempre sean de buena calidad y explicarles a nuestros pacientes la importancia de los controles periódicos de las prótesis en el consultorio. Ok, muchas gracias, Leo. Les comento, aprovecho para compartirles a todos que nuestras charlas, todas las charlas que venimos organizando y haciendo, las vamos grabando para que luego estén disponibles en nuestro portal web, que es expertosencuidadoral.com.ar, donde las van a poder acceder a todas, mismo si querían participar de alguna y por la agenda no pudieron hacerlo, prontamente vamos a estar colgando todas las charlas. Y aprovecho también para comentarles que tenemos charlas, ya tenemos una charla mañana sobre tabaco y cuidado oral, que la va a estar, perdón, la va a estar dictando el doctor Guillermo Espinosa, y la semana que viene, el lunes, tenemos junto al doctor Hidalgo y también junto al doctor Pozzi, una charla sobre actualización en prótesis dentales removibles, que esperemos que se puedan sumar. Ya prontamente estaremos compartiendo los links para participar, ya sea vía mailing o también lo pueden solicitar a su representante. Y bueno, y a continuación luego la semana que viene estaremos comunicando también las próximas charlas que seguiremos organizando. Ahí estoy revisando el chat, creo que no hay ninguna consulta por el momento. Bueno. Así que no hay ninguna consulta, igual cualquier información adicional que tengan, la pueden consultar a su representante y estaremos dando respuesta. Así que bueno, si ya no hay ninguna inquietud, muchísimas gracias a todos por participar, muchísimas gracias por seguir conectados y bueno, hasta la próxima charla, cuídense mucho y hasta luego.